buenas, buenas para todos los que están en este momento en sintonía de Vida TV, este ministerio internacional para el cual le servimos al Señor primeramente en el marco del mismo. También con el ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, quien les bendice y les anima para poder continuar adelante. Seguimos con el tema el líder como instrumento de Dios. Habíamos dicho en la enseñanza pasada que el líder como instrumento de Dios, número uno, es un instrumento de Dios, escogido para toda buena obra. En segundo lugar, el líder como instrumento de Dios es aquella persona llamada al servicio del Señor para poder padecer por las cosas del Señor. Porque dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 9, el versículo 16, ve por qué instrumento me es este, y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Dirá usted, pero es que un líder en el marco de un llamamiento tiene que sufrir. Pues sí, sufre. Habíamos dicho que sufre la sana doctrina, es decir, los celos por una enseñanza sana y pura del Señor, en el marco de un servicio al Señor que no tiene nada que ver con nada tóxico desde el punto de vista doctrinal bíblico, sino que sea sano en el marco de un balance para la honra y la gloria del Señor. El sabio Salomón dijo estas palabras en Proverbios el capítulo 4, el versículo 27, dice: no te vayas a la derecha, pero tampoco te vayas a la izquierda, porque habrás de destruirte. Significa que el servicio del Señor, en la manifestación de su servicio, tiene que haber un balance. Y el balance significa un equilibrio que corresponde a un ministerio sano delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Efesios el capítulo 4, el versículo 11. El apóstol Pablo, el padre de la doctrina, quien escribió aproximadamente 21 epístolas, el que fue instruido a los pies de Gamaliel, quien dijo en Filipenses capítulo 3, todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Y basura significa en el original estiércol, que en otras palabras, lo más valeroso en este mundo, en el llamamiento para un ministro, es servirle al Señor con limpia conciencia. No significa que las otras profesiones en su contexto sean basura, no, pero para uno el ministro, cuando es llamado, lo demás está de segundo plano para abajo, porque Dios nos llamó con un llamamiento santo. Entonces dice Efesios el capítulo 4 versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, la mano de Dios con nosotros, alcanzando sus propósitos hasta donde nuestros ojos ven y más allá de donde nuestros ojos no ven, porque somos un pueblo adorador de un Dios vivo y accionador de una óptica divina. El apóstol es aquel misionero que fue llamado. Bueno, recuerden que el apóstol Pablo cumplió el rol de ser un misionero. ¿Cuántos viajes hizo? Algunos dicen que 4 de una manera global. El último viaje fue a Roma. Y otros dicen que 13 viajes. El libro de los Hechos lo registran. Cuando uno hurga o escudriña, se da cuenta de los viajes del apóstol Pablo. Pero los viajes fueron misioneros. En otras palabras, el apostolado significa un misionero, alguien que va abriendo caminos para sembrar la semilla del evangelio.
Pero dice la palabra que constituyó también a unos profetas. Los profetas tienen dos sentidos en el día de hoy. Aquel sentido que corresponde a anunciar hacia el futuro, pero aquel sentido que corresponde a hablar la palabra del Señor. Ese es el sentido más sano, porque significa en el anuncio de hablar la palabra de Dios, proclamar lo que ya ha sido revelado a través de las Sagradas Escrituras para poderlo llevar con absoluta claridad y sentido en el tiempo presente que estamos viviendo. Desde luego, el profeta que anuncia la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu del Señor para poder traer revelación de la Sagrada Escritura, como dice 1 de Corintios, el capítulo 14, versículo 2, que el profeta fue llamado para exhortar, para consolar y para edificar. Y el evangelista está en el dedo medio de la mano de Dios, es el que más escándalo hace, pero también con mucho sentido. Va y lleva el evangelio con gran poder y con gran unción, como en los tiempos del libro de los Hechos. Apolos era uno de los grandes disertadores de la Sagrada Escritura, que llevaban el Evangelio del Señor Jesucristo con gran preponderancia y unción a las personas que no le conocían, y era usado con esa unción y esa inspiración para que miles aceptaran a Cristo como único y suficiente Salvador. Así que el evangelista viene y hace la bulla, el escándalo, en el marco de la emoción, es atendido y se va. Pero ¿quién queda? El dedo que es del casamiento, el dedo anular. Ese es el pastor. Y ese dedo anular corresponde a ese pastor que se casa con la iglesia en el ámbito simbólico, porque el pastor es aquel que tiene corazón de pastor. ¿Qué es un pastor? Aquel que se gana el corazón de la gente, aquel que les enseña el discipulado en el marco de una doctrina santa, aquel que es la imagen del Señor, que corresponde a un hombre que donde se ve es respetado porque tiene un gran testimonio. ¿Qué es un pastor? Aquel hombre que hace las veces, como dice Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo lo expresó: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor es aquel que se trasnocha por sus ovejas, es aquel que ora por sus ovejas, es aquel que aconseja a sus ovejas, es aquel que cuando aconseja a una oveja y la oveja pone en práctica el consejo, hay resultados maravillosos. Un pastor es aquel llamado por el Señor. Y dice Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 20: yo, el alfa y la omega, estoy en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y tengo en mi diestra las estrellas, y esas estrellas son los ángeles de la iglesia, en otras palabras, los pastores. Cada pastor en este tiempo es el ángel de la iglesia que fue llamado para cuidar el rebaño. Por eso hay que honrar a los pastores, hay que respetarlos. Y aunque unos se desproporcionan saliéndose del marco del deber ser, independientemente de todo, hay que honrarlos. La palabra de Dios dice en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 7, dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos han traído la palabra de Dios y ellos son los que dan cuenta por nosotros. Así que si usted como iglesia tiene sus pastores, tiene su pastor, hónrelos, respételos, cuídelos, celébrenles el día del pastor, anímelos, porque dice que ellos son los que velan por nuestras almas. Y por último, el maestro, el dedo meñique, es el que está al lado del pastor. Por ejemplo, en una iglesia, los maestros son aquellos que en una escuela dominical, algunos lo practican hasta el entonces
otros ya lo dejaron de practicar como iglesia, pero son los que enseñan, las maestras a los niños, los maestros a los niños, también a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, a los a los adultos, y para de contar. Y Dios nos ha llamado para que como maestros también hagamos esa obra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿existen los apóstoles hoy en día? Yo no me voy a poner en contraposición antagónica de decir que no existen, pero lo que dijo el apóstol Pablo es interesante porque ello nos da luz para que usted saque sus propias conclusiones. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 7 en adelante. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Número 1, un verdadero apóstol no se jacta, porque reconoce que es la gracia de Dios en él. Número 2, un verdadero apóstol es aquel que tiene que dar testimonio de que el Señor Jesucristo le apareció literalmente en Hechos capítulo 9 y el Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo da testimonio en Hechos capítulo 13 de cómo el Señor le apareció camino a Damasco. Pero la pregunta sigue latente, ¿existen hoy los apóstoles? Yo digo que para que exista un apóstol, el Señor Jesucristo tiene que habérsele presentado literalmente en este tiempo. O sea, usted toma su propia conclusión. Pero si alguno dice, bueno, es que a mí me apareció en visión o en sueños, eso pudiera ser válido. Pero literalmente el apóstol Pablo dice, y por último me apareció a mí el último de los apóstoles. ¿Y sabe cómo se denomina él? Como un abortivo. En otras palabras, como alguien insignificante, considerando que él dice, porque yo perseguía la iglesia del Señor. De todas maneras, estimado apóstol, usted que está en ese rol y se denomina así, lo interesante es que usted en ese llamado haga las cosas bien. Número 1, con humildad. Número 2, dándole la gloria al Señor. Número 3, siendo un misionero para la honra y la gloria del Señor. Número 4, no siendo un mercantilista. Y por último, sabiendo que quien lo tomó a usted como apóstol es el que lo inspira en la poderosa unción del Señor para sostenerlo en el marco de la mano de Dios, que es la mano de Dios como ministerio, entre los cuales, repito, Dios constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y a unos maestros para alcanzar los propósitos de Dios. ¿Qué significa? Que todos somos un equipo en el marco global del llamamiento santo del ministerio que el Señor nos ha proporcionado en estos últimos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Y en medio de estos últimos tiempos de apostasía significa ir en contra de las cosas del Señor, cuidémonos con un llamamiento santo que corresponda a una inspiración de la imagen de Dios en ese hombre que Dios llamó para la honra y la gloria del Señor. Si usted ha sido llamado, cuidemos nuestro ministerio para la honra y la gloria del Señor y sigamos viviendo en el brillo para el que vive por los siglos de los siglos, para agradar a aquel que nos tomó como soldados. El ministerio Vida TV, en el marco del ministerio Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval, les desea bendiciones para todos. Recuerde
Hemos disertado en estas dos enseñanzas el apóstol como instrumento del Señor. Dios me los bendiga grandemente, el pastor Luis Sandoval para todos ustedes.